Ya, de acuerdo a lo que habíamos hecho en el video anterior, en este video lo que vamos a hacer es implementar la actualización de la tabla o de los registros de la categoría en la base de datos. Para ello, ya es necesario poder, se podría decir que manipular la tabla, o sea, agregar más elementos a la tabla de tal manera de poder editarla. ¿Ya? Para eso, se podría decir que vamos a necesitar de un evento en la tabla, ya que lo principal dentro de lo que vamos a hacer en este video es poder actualizar la categoría, ¿ya? Entonces, para poder actualizar, debiéramos nosotros crear un evento de fila, ¿ya? La idea es que en la aplicación que nosotros tenemos podamos construir un botón acá, de tal manera que al pincharlo nos habilite poder modificar el nombre de la categoría. Obviamente el código no, porque el código es primario, entonces no se debiera modificar en ese sentido, ¿ya? Entonces em, vamos a modificar esto y primeramente vamos a ir a nuestra categoría pin y necesitamos un evento. Este evento debiera ser público vacío, ¿ya? Y se va a llamar evento fila. Y debiera tener un evento, si no me equivoco, es un event row edit event, si no me equivoco. A ver, row edit event, de esa forma. Le vamos a poner event, el objeto, ¿bien? De esa forma. Nos debería pedir la importación de un archivo, sería ese, ahí. Y ya estaríamos en condiciones de poder crear nuestra tabla. Después vamos a trabajar en el archivo principalmente, pero vamos a explicar cómo debiera ser el concepto para poder trabajar en nuestra tabla. La tabla, ya debiéramos nosotros poder tener una tabla en la cual la idea es que nosotros la podamos habilitar de tal manera de que esta tabla sea editable, ¿ya? Entonces, nosotros debiéramos acá colocar un ID, no un ID, sino que una propiedad de la tabla llamada editable. Con esto estamos diciendo de que la tabla, de acuerdo a unos ciertos controles dentro de la tabla que vamos a definir, si no estuviera esta propiedad, no servirían, ¿ya? O sea, nosotros vamos a trabajar principalmente, vamos a construir la tabla o vamos a modificar la tabla de tal manera de que se pueda modificar los elementos que tenemos en ella, ¿ya? Para ello, la tabla necesita de un elemento importante, de una declaración de evento. O sea, el evento que acabamos de crear en el Managed Bin, el método que trabaja con los eventos, acá también nosotros tendríamos, como se podría decir, que inscribirlo dentro de la tabla, ¿ya? O sea, la idea es que cuando nosotros trabajemos en la edición de la tabla, llamemos al evento que está en el Managed Bin, el que acabamos de crear. Y para poder identificarlo necesitamos un control llamado p2.ajax, ¿ya? Y Ajax tiene varias propiedades, como por ejemplo tiene el tipo de evento, tiene cuál es el método que va a ejecutarse y tiene una actualización, un update, ¿ya? De esa forma, o sea, tiene todos esos elementos. Entonces, como tiene todos esos elementos, nosotros deberíamos acá, en el tipo de evento, son palabras reservadas. Hay una palabra reservada llamada row edit. Entonces, ¿qué es lo que hace row edit? Es un evento que me permite editar una fila. Y nosotros tenemos que indicar qué elementos o qué columnas yo voy a editar de la tabla, ¿ya? Y el evento o el método que nosotros deberíamos utilizar acá sería el catbin punto evento fila. Sin eso lo dejamos así. ¿Y qué deberíamos actualizar?
deberíamos actualizar dos puntos el formulario 2. ¿Ya? El formulario 2 deberíamos actualizarlo. Si no me equivoco, sí. Vamos a ver qué nos da con esa actualización. Si no, tendríamos que actualizar el mensaje, porque la idea es que nosotros debiéramos actualizar el mensaje completo. O sea, sería ese mensaje. Entonces, si no funcionara, tendríamos que agregar un ID a este mensaje y también indicar aquí que se actualiza el ID principalmente. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí hasta el momento. La idea es que actualicemos el formulario 2. Recuerden los dos puntos. Los dos puntos era porque estamos dentro de un contenedor padre, entonces para acceder al formulario padre tienen que ir con dos puntos. Esta etiqueta la dejamos tal cual, selected, código, tal cual, pero esta columna que está acá, relacionada al nombre, debiera cambiar. ¿Ya? Este header que nosotros estamos estableciendo acá, se podría decir que se puede crear también dentro de PrimeFace. Solamente se puede hacer con PrimeFace. En PrimeFace esto que está aquí, nosotros lo podríamos dejar así, fíjense bien, como una propiedad header text nombre. O sea, nos ahorraríamos esa línea. Entonces, para que quede más ordenada nuestra columna, podríamos hacer eso. ¿Ya? Podríamos hacer eso también en esa columna. ¿Ya? Y en esa columna si así lo desean también. ¿Ya? Ahora, como esta columna yo quiero que sea editable, ¿ya? Tenemos que trabajar con un P, si no me equivoco, se denomina Cell Editor. ¿Ya? Cell Editor trabaja de esa forma, y este output text que tenemos acá lo vamos a dejar ahí, dentro. Ahí, ¿ya? O si quieren mejor lo vamos a eliminar porque para que quede bien claro el concepto. ¿Ya? Esta columna, como les decía, la idea es que sea editable, que yo la active para poder modificar el contenido que está dentro, principalmente de los nombres. ¿Ya? Posee un Cell Editor, ¿ya? Que en el fondo este control lo que hace, activa o tiene dos estados, ¿ya? Un estado de edición y un estado de visualización. ¿Ya? Por ejemplo, trabaja con f::facet, ¿ya? Tiene un name como el que nosotros usamos aquí para el header, tiene un name de visualización que se podría denominar output, no completa, pero si no me equivoco, output, ahí, ¿ya? Output, tiene un estado de visualización, así, ¿ya? Lo voy a escribir abajito, ahí, y tiene un estado f::facet, tiene un estado, un name de input, de edición, ¿ya? De esa forma. Entonces, en el estado de visualización, la idea es que nosotros hagamos lo siguiente, hagamos un output text solamente, porque la idea es que sea visual, se visualice un output text, una salida normal, ¿cierto? Podría ser acá c.nombre, c.nombre, ahí está. Pero en el modo edición, la idea es que yo no muestre un input text, perdón, output text, sino que muestre un p:: input text. La idea es que yo ingreso en un campo de texto un valor a editar, ¿ya? De esa forma, así, nombre, ahí, de esa manera, ¿ya? Entonces tenemos un p cell editor, un facet con un name input y output. O sea, el cell editor dentro de esta columna tiene un parámetro de edición y visualización, ¿ya? Además, ahí termina mi columna, nosotros vamos a crear otra columna, ¿ya? Sin header text, ¿ya? Y esta columna va a tener un objeto o un control llamado row editor, ¿ya? Que lo que hace el row editor, crea como un componente de eventos, como una especie de icono, ¿ya? Lo vamos a guardar, ¿ya? Vamos a esperar a que termine de deployarlo y vamos a actualizar la página para que veamos qué es lo que hace el p:: row editor.
¿ya? En el fondo el row editor está asociado al de acá, a ese evento, ¿ya? Y la idea es que cuando nosotros seleccionemos el OK, ¿ya? Llamemos al evento fila. Si colocamos la X no hace nada, ¿ya? En el fondo eso es. Se terminó de deployar, ¿ya? Se terminó de deployar y vamos a actualizar la página. Se va a demorar un poquito. Ya, ahí la actualizó. Entonces fíjense ahora que creamos una nueva columna y esa columna no le colocamos ninguna cabecera ni nada por el estilo, sino que aparecen estos row editor, o se podría decir iconos. Por ejemplo, el icono, cuando nosotros lo pinchemos, se va a activar el cell editor. El cell editor, recuerden que nosotros el cell editor pertenece solamente a la columna nombre. Entonces, por ejemplo, dentro de la tabla, si yo pincho en el cell editor, en este, fíjense que se activa modo edición, se podría decir, en donde se crea el input text, ¿ya? Si nosotros salimos con la X, simplemente no hace nada, pero la idea es que cuando nosotros cambiemos el nombre y actualicemos, ¿cierto? La idea es que se vea reflejada un mensaje que se actualizó el producto, ¿ya? O en este caso la categoría, ¿ya? Por el momento, fíjense que ahí hay un detallito. Entonces no debemos actualizar todo el formulario, ¿ya? Porque se perdió todo, ¿ya? Sino que debiéramos actualizar, debiéramos ser más específicos. Debiéramos actualizar entonces el formulario. Principalmente dentro del formulario accedemos al mensaje, ya, ahí. Entonces ese mensaje vamos a ir acá, vamos a poner ID MSG, guardamos, MSG le coloqué, vamos a ver, sí, ya está listo, y actualizamos nuevamente para ver qué sucedió. Entonces cuando nosotros pinchamos OK, ahí no pasó nada, ¿ya? Entonces la idea es que ahí obviamente mande un mensaje y actualice la tabla. Entonces vamos a nuestro botón a nuestra categoría bin. El evento fila dentro de la categoría bin, vamos a trabajar con este objeto event, porque lo que hace event nos permite hacer lo siguiente. Fíjense bien, cuando yo marco este y pincho OK, ese event me permite obtener el objeto completo, todo el objeto completo, es decir, el código, la categoría completa en el fondo, ¿ya? Esa es la gracia que tiene. Entonces vamos a ver que es bastante útil en ese sentido, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir acá y vamos a explicar el proceso. Entonces el proceso, para poder obtener lo que es el control, sería la siguiente. Vamos a crear una categoría AC igual a, nos va a pedir un casting, así que le vamos a poner categoría y ponemos event, y event tiene un objeto que se llama getObject. Ya con eso obtenemos la categoría completa que se seleccionó. Trabajamos con Hibernate, es decir, session factory sf igual a hibernateUtil getSessionFactory, creamos la sesión. Recuerden que siempre es lo mismo, se igual a sf.OpenSession y procedemos a buscar el elemento. Recuerden el video de eliminar. Si yo quisiera eliminar un producto, primero tengo que buscarlo. Si quisiera eliminar una categoría, tengo que buscarlo primero, y si quisiera actualizar una categoría, en este caso tendría que buscarlo primero.
Entonces declaramos una categoría que le vamos a llamar elegida, ¿ya? La buscamos, la categoría elegida, y la categoría elegida, fíjense bien, por ejemplo, supongamos, para que hagamos una idea, supongamos que yo elijo, supongamos que yo elijo programación, ¿ya? La categoría programación la quiero editar, entonces le voy a poner, por ejemplo, programación 2, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo coloco, o cuando nosotros colocamos el ticket, lo que va a hacer el evento va a sacar la categoría completa, es decir, el código 1 y programación 2, que es el texto que nosotros habíamos escrito, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer acá es buscar la categoría principalmente con código 1, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a hacer un casting. Colocamos se.get. Vamos a obtener una categoría completa, categoría.class. Y acá colocamos c, ¿cierto? C, y le enviamos el código, que en este caso sería el código 1, ¿cierto? Ahí. Entonces, elegida, ¿qué es lo que va a tener? Código 1, ¿cierto? Ahí, código 1, y va a tener el dato programación, ¿cierto? Ahí. Eso va a tener. Y ahora, ¿cómo actualizamos? Yo quiero actualizar esto, pero esto cuando nosotros lo vamos a buscar a la base de datos tiene 1 y programación, y yo quiero que sea programación 2. Fácil. Elegida punto set nombre, el nombre de elegida, que vale programación, yo le voy a colocar ahora el nombre de C, que tiene c.getNombre, que sería programación 2, ¿ya? Y una vez que ya hemos modificado el objeto, procedemos a actualizarlo, es decir, se.update, y colocamos elegida, ¿vale? Ahí. Recuerden hacer el commit, que sería se. Iniciamos la transacción .commit, y ya tenemos listo lo que es el actualizar. Faltaría entonces cargar las categorías, ¿cierto? Recuerden que esto lo hacemos siempre. Actualizamos la lista de las categorías de la base de datos y enviamos un mensaje, y para ello voy a colocar este de acá. Copiamos este mensaje, control C, vamos a poner aquí, control V, categoría actualizada, ¿vale? Ahí. Entonces guardamos, esperamos que termine de deployarse. Y después procedemos a actualizar la página. Ya, terminó. Entonces ahora actualizamos la página. Ya. Y vamos a actualizar esta. Entonces, programación 2, le ponemos que sí, y nos dice categoría actualizada. Y por ejemplo, ya a la hora de ir a nuestra base de datos, por ejemplo, o simplemente copiamos esto y lo pegamos acá nuevamente, vamos a ver que nos va a cargar la tabla.
con programación 2, ¿vale? Entonces ya tenemos lo que es completo, lo que es la actualización, ya, y la eliminación puede ser eliminación masiva o eliminación por cada uno, ya. Estaríamos listos con la inserción, ya, y faltaría toda la gestión del libro, que en eso ya podríamos avanzar un poco más rápido en relación a como lo hemos hecho hasta el momento, ya.